temas que no tengan tanto que ver así con lo que pasa a diario ni con la política, pero como está el acto del domingo y Eury hizo referencia que hay que llevar artistas y eso para que... Sí, en todos los actos se llevan. Yo respeto todo lo que hagan los demás, ¿no? Pero hay que ver. Claro, hay que tener cuidado lo que se lleva. Uno manda mensaje con todo. Eso, ahí tú tienes razón. Uno manda mensaje con todo. No son todos los artistas de el Alfa tuvo problemas sí, aquí por la agresión que cometió contra no, y tiene letras Juan muy Pablo duras. Duarte, y el mismo gobierno del PLD lo sancionó. Lo puso a limpiar la Plaza de la Bandera. Pero después se recuperó de eso y ahora yo lo puse en mi premio Casandra, que yo hice particularmente como artista del año, ¿no? Al Alfa por el impacto que tiene en la sociedad. Pero yo recuerdo que una vez conversando con el presidente Fernández en Nueva York, él me recomendó un libro de John Kenneth Galbraith que se llama Anatomía del Poder. Y me decía el presidente Fernández a mí en esa época que los líderes son seguidos por 3 motivos fundamentales. Eso es lo que dice Galbraith. Yo creo que es así. En principio, a los líderes los pueblos los siguen por 3 razones. Voy a empezar por la peor para terminar en la mejor. Los líderes son seguidos por miedo. Todos los liderazgos de todas las áreas, de todas las ramas, por miedo, por conveniencia o por admiración. Escuchen esto, que esto no, ustedes no lo van a escuchar diario ni normalmente en los medios. Esta es una tesis de Kenneth Galbraith en su libro Anatomía del Poder, que dice que a los líderes no importa que sean religiosos, políticos, económicos, comunitarios, familiares, no. Se les sigue o por miedo, en el caso de los dictadores, o en el caso de el tema de las posiciones de empleo y ese tipo de cosas, o se les sigue por conveniencia o se les sigue por admiración. Cuando un líder es seguido por admiración, no hay que dar picapollo ni llevar al Alfa. No hay que hacer eso. Obviamente, tú me podrás decir, bueno, la luz es que ya la sociedad cambió y la gente va por lo que le conviene. Bueno, pues entonces usted promovió un tipo de liderazgo basado en lo que Leonel criticaba en su artículo de los sobrecitos. Y eso es así. Entonces, no hay otra forma. ¿Quién me enseñó eso a mí? El presidente Fernández. Él fue que me enseñó. Entonces, nosotros cultivamos un tipo de liderazgo al cual debe seguirse por admiración, ni por miedo ni por dádiva, en la sociedad que estamos viviendo hoy día. Ese es el Leonel Fernández que yo aspiro a recuperar en términos de liderazgo. El que se sigue por admiración, no por conveniencia ni por miedo. Y lo mismo digo con Danilo. Si ellos deciden cultivar otro tipo de liderazgo, ellos van a pagar el precio histórico por eso. Porque nosotros a Juan Bosch lo seguimos por admiración. Porque Juan Bosch no repartía sobre ni repartía nada. Era idea lo que promovía. Y por eso yo sigo a Juan Bosch. Y no sigo a Danilo ni sigo a Leonel. Sigo a Juan Bosch porque cultivó un liderazgo basado en la admiración, no en el miedo, no en la dádiva. Y lo que Leonel y Danilo tienen que hacer como alumnos de Bosch es cultivar y promover un liderazgo basado en la admiración y en el respeto, no en la repartidera de cosas. Bueno, dicho esto, voy a hablar, hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Eso está agotado históricamente, porque ya la expresión no se expresa ni se ejercita en formatos escritos. Eso está en agonía. La libertad de expresión se ejercita en formatos digitales. Entonces debe ser Día de la Libertad de Opinión Pública. Bueno, porque la de prensa se está agotando. ¿Por qué? Porque el modelo de prensa que nació en el 1450 y que impulsó la sociedad moderna, ustedes verán ahora cuando hablemos del Renacimiento, el rol que jugó la imprenta en
en la promoción de la nueva sociedad después del descubrimiento, la modernización de la sociedad y después de la caída del feudalismo. La libertad, la prensa es un paradigma, según Thomas Kuhn, que tiene más de 500 años, casi 550 años. Y fue tan exitoso que por eso se ha mantenido hasta ahora, pero ya no es eficiente. Lo impreso no es eficiente. Por eso criticábamos la Feria del Libro Bruto, porque no promueve la sociedad del futuro, sino que está evocando solamente al pasado. Esa Feria del Libro parece un museo, y la gente va a ir a comprar cualquier cosa, menos libro. Menos libro. El libro no es más que una excusa para ir a ver lo que está pasando en la zona colonial. Y eso es lo que pasa. Debería ser el Día Mundial de la Libertad de Expresión, no de prensa, porque la prensa, lamentablemente, ya cumplió su ciclo histórico. Entonces, a propósito de la Feria del Libro Bruto, dos acontecimientos ayer que merecen que yo los trate en el día de hoy, que es un viernes y que a mí me gusta tratar otros temas. Primero, todos conocen el símbolo de la paz, que es un círculo con un tridente dentro. Yo tengo como 10 en mi casa. Mírenlo ahí donde está. Es la mayor simbología del movimiento hippie de los 60 que se oponía a las guerras nucleares después de la Segunda Guerra Mundial y el armamentismo ruso y norteamericano. Ese es el símbolo de la paz. Ese símbolo de la paz que fue creado hace como 50 y pico de años por un diseñador inglés que se llamaba Gerald Holton, que ya murió, fue inspirado en un acontecimiento que luego fue recogido en un cuadro que se convirtió en un símbolo de la humanidad, los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. Entonces, si ponemos los fusilamientos del 3 de mayo de Goya en la pantalla, vamos a ver cómo hay un soldado que está con las manos extendidas sobre su cabeza pidiendo clemencia ante la invasión a España por parte de Francia, la resistencia española a la invasión francesa. Y eso, mírenlo ahí. Ustedes ven que está el de la camisa blanca, entonces debajo de la camisa blanca hay otro que Goya recoge en su cuadro, que está tirado en el piso, también tiene la cabeza entre sus manos. Entonces lo que hizo Gerald Holton fue que lo puso un círculo alrededor y creó con eso el símbolo de la paz, uno de los íconos que más se consume actualmente en la humanidad. También hace referencia a las protestas que se hacían en los años 60, el movimiento hippie contra el armamentismo. Mírenlo ahí, el fusilamiento de Goya. Ese fue el cuadro que inspiró el símbolo de la paz que todos usamos. Yo repito, yo tengo más de 10 medallas de símbolo de la paz y t-shirt y gorra y todo eso porque me identifico con ese tipo de cosas. Y entonces también quería hablar con el apoyo de nuestro maravilloso equipo de producción y de coordinación. Ahí sí les gusta a ustedes, ¿no? Quería hablar un poco a propósito de la Feria del Libro Bruto de un personaje que para mí, señores, tienen que hacerle una película a Hollywood, sobre todo porque en el día de hoy voy a hablar de ese personaje. Me refiero a Leonardo da Vinci, uno de los, quizá la figura más importante del Renacimiento junto con Miguel Ángel y una de las figuras clave de la sociedad moderna que vivimos hoy. Un precursor de la tecnología, de las artes y de la ciencia, o sea, del humanismo que despertó para enfrentar el oscurantismo católico de la Edad Media. Leonardo da Vinci. Se llama Leonardo da Vinci porque no tenía apellido. Da Vinci está asociado al lugar donde él vivía en Italia, creo que en Florencia. Da Vinci, porque era hijo de una esclava y en el feudalismo los esclavos no tenían derechos civiles. Hasta que llegó
hasta que llegó ya la sociedad moderna, los feudales vivían dentro del feudo y pertenecían a la comunidad del pater familia y no tenían apellido. Y Da Vinci era hijo de una esclava y entonces solamente se llamaba Leonardo, se lo quitaron a su madre y él fue a aprender como aprendiz donde un artesano. Y ese señor, que tiene un cerebro privilegiado, es el autor de obras tan fundamentales. Ustedes conocen ya la Mona Lisa, pero también conocen El hombre de Vitruvio, que fue un homenaje a Vitruvio, un arquitecto greco-romano del Imperio Romano. Recuerden que Da Vinci nació en el año de 1450 y pico. Ayer se cumplieron 500 años de su muerte, el 2 de mayo de 1519. Y él nació después que se creó la imprenta y 40 o 50 años antes del descubrimiento. Y fue el autor, el arquitecto de todas las ideas del movimiento que se conoce como el Renacimiento. El movimiento renacentista fue un movimiento que evocaba la grandeza greco-romana. Y la grandeza greco-romana que había sido opacada por los valores culturales góticos del feudalismo y de la Edad Media, que opacaron todo y convirtieron en ruina todo lo que fue la grandeza del Imperio Romano, y después que ese movimiento renacentista reivindicó, pero lo reivindicó y le puso su propio sello. Para mí, en el caso de Miguel Ángel y de Leonardo da Vinci, en el tema literario, Montaigne en el tema político, Maquiavelo en el tema político, bueno, Shakespeare ya en el área, pero en Inglaterra en el tema también de la literatura, y pudiéramos hablar también de Galileo Galilei en el tema de la ciencia, pero mucho después de Leonardo da Vinci. ¿Y qué hizo Leonardo da Vinci? Para que la gente tenga una idea de por qué le dedicamos este comentario, y le invitamos a buscar la biografía de Walter Isaacson. Walter Isaacson es el biógrafo de Steve Jobs, es el biógrafo déjame ver, ¿cómo se llama? El que era canciller en la Guerra Fría, que vino aquí. Henry Kissinger. Kissinger, sí. Es el autor de Kissinger, es el autor de importantes personajes de la historia, pero que ahora Isaacson ha hecho esta biografía de Leonardo da Vinci, que yo espero que la conviertan en una película para que las nuevas generaciones conozcan los aportes de este genio. ¿Cuáles fueron los inventos? Hay dos películas, José, dedicadas a Leonardo, pero creo como tú. Creo pero esto estamos hablando de una película tipo Harry Potter, sí, tipo Game of Thrones, tipo de Avengers. Estoy hablando de una película fantástica para que la gente vean. ¿Por qué? El talento creativo. Leonardo da Vinci fue el inventor, señores, sí, en el 1400 y pico, a mediados del siglo XV, de la bicicleta, por ejemplo. La idea del helicóptero, incluso. La bicicleta, el traje de buceo, sí, el paracaídas, el helicóptero, él le llamaba el tornillo aéreo. Ese tipo fue el que creó todo eso. La máquina voladora inspirada en los murciélagos. El puente giratorio, que era un arma de guerra, que después que cruzaban después que cruzaban los soldados, se recogía el puente para que el enemigo no pudiera pasar. El cañón de 3 bocas. En esa época, esas eran como arcabuces que se cargaban después de cada disparo. Él diseñó uno con 3 bocas para que mientras estaba disparando, otro soldado lo fuera cargando. Y eficientizaba entonces las armas de guerra, aunque era conocido como un tipo muy pacífico. Los engranajes de los vehículos primitivos. Leonardo da Vinci diseñó los principios del vehículo. Después, al final de la Edad Media, hablábamos del paracaídas también, y diseñó un anemómetro de lámina, que no era más que un instrumento para medir el viento. En esa época, las predicciones meteorológicas. Pero además, oigan esto, señores, era inventor. Decimos que es el autor, el pintor del cuadro más famoso de la historia, la Mona Lisa. Es el pintor del cuadro de la Santa Cena también. Pero además,
Leonardo da Vinci es el pintor del Jesús de, ¿cómo se llama el cuadro que vemos en todas las iglesias? Jesús con los cabellos largos y un corazón. La Santa Cena, como tú dices. No, la Santa Cena es Miguel Ángel. No, un corazón en la mano. El Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón de Jesús. Eso está inspirado en una obra de Leonardo da Vinci, en una pintura de Jesús, que es una de las pinturas que más caro se ha vendido, unos 450 millones de dólares. Pero, escuchen esto, señores. Leonardo da Vinci desafió a Galeno en la descripción de cómo funcionaba el sistema sanguíneo humano, porque todo el mundo pensaba por la coloración que era en el hígado que estaba el control de la sangre. Y es a partir de Leonardo da Vinci que no solamente lo refutó a Galeno, que era el padre de la medicina antigua, sino que lo dibujó el sistema cardiovascular en esa época, señores, diciendo que el corazón era un músculo que funcionaba con válvulas. Y como se ha hecho con Einstein, Harvard hace como 60 o 70 años reescribió la historia primitiva que había escrito Leonardo da Vinci sobre cómo funcionaba el sistema cardiovascular. También refutó la Biblia en cuanto al diluvio y estudió los yacimientos de la época para demostrar que el diluvio no se había producido nada, y luego dibujó el diluvio. Era un tipo que tenía una capacidad creativa y un genio inmenso, que fue perseguido por los intelectuales de la época, limitado por los paradigmas científicos basados en criterios de creencia y de brujería, y no en ciencia, pero que después la sociedad moderna le ha dado la razón. Y yo invito a todos a buscar la biografía sobre Leonardo da Vinci de Walter Isaacson, que cuesta $7 si usted la compra como libro digital en Amazon. $7 nada más. Si se pone a comprarla como libro impreso, libro de papel y libro bruto, va a tener que pagar 3 o 4 mil pesos. Cambio y fuera.